Francisco Aguayo es psicólogo y magíster en estudios de género en la Universidad Católica de Chile. Él ha participado en la coordinación de la campaña Paternidades Men Care América Latina y es director de M Masculinidades y Equidad en Chile. Hoy conversamos con él acerca de lo que significa ser padre en América Latina. Mi nombre es Diego y esto es Machos que se respetan, capítulo 3. Bueno, Francisco, muchas gracias por participar hoy día del programa. Hemos visto mucho del trabajo que realizan en Chile, que han realizado también la campaña de Men Care a nivel de la región latinoamericana. Y hoy día es un programa pues especial que está previamente al Día del Padre en la región. Entonces justamente queríamos invitarte a ti para que nos cuentes un poco tu experiencia de trabajo, pero también poder compartir algunas reflexiones sobre lo que significa este día. Una primera pregunta que uno se hace sobre el tema de paternidad y sobre ser padre hoy es que por un lado pues hay cierta presión social siempre cuando uno es joven, cuando llega a la adultez, de en qué momento nos tenemos que convertir en ser padres, ¿no? Hay una presión social porque si uno no es padre a determinada edad y hay un cuestionamiento, hay dudas alrededor y mucha gente puede estar estereotipándote y preguntándose por qué no es padre. Por otro lado, hay una serie de cambios en donde se suele escuchar que ahora a los padres ya no solamente se les ve con las tareas de lo material, es decir, no solamente brindar los recursos para cuidar a sus hijos, sino también hay un reclamo por la afectividad, por hasta qué punto los padres se involucran en este desarrollo emocional de los hijos. ¿Tú qué pensarías sobre estos temas como para abrir la conversación? Gracias, Diego, por invitarme a tu programa, Machos que se respetan. Y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, la paternidad dentro de la masculinidad, ¿no? Yo sé que en un programa anterior estuviste conversando ampliamente con la querida Norma Fuller sobre masculinidad en general. La paternidad tradicionalmente en América Latina ha sido un pilar, un eje, un elemento muy importante dentro de la masculinidad de muchos hombres. Como investigaba Norma hace un tiempo, justamente la paternidad viene de alguna manera a consagrar la hombría, ¿no? Con otros rituales como el tema del trabajo. Entonces, es efectivo, como tú comentas, que hay una gran presión, es parte de los mandatos de la masculinidad convertirse en padre, ser un buen padre, y entonces los hombres cuando alcanzan la paternidad de alguna manera como que completan este ideario de masculinidad hegemónica, masculinidad honorable, como decía Norma, tal como lo entendemos en América Latina. En ese sentido, todos aquellos hombres que se apartan de ese modelo más cercano a la masculinidad hegemónica son hombres que pueden sufrir mucha presión, ¿no? Pensemos en los hombres sin hijos, pensemos los que deciden no tener hijos, pensemos en aquellos que están buscando la paternidad, están con procesos, por ejemplo, de fertilización asistida y no les resulta, pueden vivir una gran presión social por el hecho de no ser padres. Y en el otro tema que comentabas respecto a lo material y lo afectivo, claro, hace algunas décadas la paternidad era entendida principalmente como una responsabilidad económica en el caso de los hombres. Felizmente eso se ha complejizado, ampliado, etcétera. Y hoy día hay expectativas de parte de los padres de que participen en las dimensiones de cuidado y crianza que son mucho más amplias que lo material. Igual hemos discutido que el trabajo, salir a trabajar, traer el pan a la casa, es una dimensión de cuidado en el caso de los hombres que están mucho más en el mercado del trabajo remunerado, que es importante de relevar. Pero hoy día la noción de buen padre entonces ha cambiado y se espera otras cosas, como que los padres sean más afectivos, más cariñosos con sus hijos, más cercanos, que dediquen mucho más tiempo, etcétera. Y justamente, ¿no? Hoy día también hay este reclamo por parte de muchos hijos, pero en general, creo yo, sobre la afectividad. Y también hay estos cambios que tú comentas de, por ejemplo, la fertilización asistida, ¿no? Y entonces ahí hablamos ya de paternidades diversas. Y me pongo a pensar, por ejemplo, padres adoptivos o los hogares homoparentales. Hay todavía mucho por analizar, por exigir derechos en estos casos. Yo estaba revisando un par de artículos justamente que hacía una comparación de las leyes que tenemos en América Latina, el cual menciona que solamente 5 países tienen permitida la adopción en hogares homoparentales. Hay Correcto. todavía para avanzar en esos temas, ¿cierto? Bueno, vivimos en un continente que ha sido tradicionalmente muy conservador y que si bien en los últimos 20, 25 años
observamos grandes avances en varias temáticas relacionadas con los derechos, con la no violencia, con el género. Hoy día tenemos un fuerte movimiento feminista, está el tema del movimiento Me Too, Ni Una Menos, todo el fenómeno que se inició en Chile con las tesis, etcétera. O sea, hay un gran avance cultural, por un lado, pero por otro, estamos viviendo grandes resistencias. Muchas de estas resistencias son resistencias conservadoras, están conectadas en muchos casos con fenómenos religiosos, por ejemplo, con el mundo evangélico, que están defendiendo una forma de familia tradicional, una familia heterosexual, un padre y una madre, y organizada de una manera muy tradicional. Entonces, yo creo que el tema que tú comentas tiene que ver con eso, porque la realidad nos dice que las familias tienen una enorme diversidad. Por ejemplo, en un estudio reciente acá en Chile de la Encuesta Nacional de Infancia, procesaba los datos y veía que un 22% de los niños en Chile son cuidados principalmente por las abuelas y los abuelos. Entonces, ahí ya nos ponen en un horizonte de que, bueno, no siempre los niños y niñas son cuidados por madre y padre. Tenemos el fenómeno de las madres que cuidan solas, que es un enorme fenómeno en América Latina. Un creciente fenómeno de padres que cuidan solos, las familias monoparentales a cargo de un papá, fenómeno nuevo y muy interesante que nos habla justamente de los cambios aquí. Y están todas las familias que tienen que ver con la disidencia sexual, la diversidad sexual. Pensemos en familias con dos padres hombres o con padres bisexuales, con padres transexuales, y ahí tenemos una gran diversidad. Los sistemas jurídicos en esa línea han sido extraordinariamente tradicionales. O sea, había una gran lucha en algunos países y se ha avanzado, por ejemplo, en los acuerdos de unión civil o pactos de unión civil, pero, por ejemplo, en el caso chileno no incluye la filiación. Todo el discurso y movimiento conservador en América Latina está buscando justamente de que las familias diversas no accedan al tema de la filiación. En el caso de la adopción, lo que suele ocurrir es que existe lo que se llama los órdenes de prelación. Entonces, está muy jerarquizado, ordenado a quienes se les va a entregar la adopción. Por ejemplo, en Chile es primero una pareja heterosexual, después un matrimonio, digamos, entre un hombre y una mujer, chileno, después uno extranjero, después una persona soltera chilena y después una persona soltera extranjera. En la práctica se entrega casi todos los niños en adopción a matrimonio. Entonces hay muy poquitos casos, por ejemplo, un hombre que estaba en el proceso de adopción con su pareja mujer y se separaron en el camino y a él finalmente se le entregó la adopción. Pero es un caso absolutamente excepcional, no es la regla general. Entonces, para pensar en las familias diversas tenemos que tomar varios temas como la filiación, el apoyo en fertilización asistida por parte del Estado, estos cambios jurídicos, los apoyos en adopción, son varias dimensiones donde uno puede tomar este tema de las paternidades diversas. Pero no es interesante cómo nuestras legislaciones y nuestras políticas en la región siguen siendo tan conservadoras frente a cambios y a realidades tan evidentes, ¿no? En donde se limitan, pues, derechos de padres, de familias diversas. Y ahora que mencionabas el tema de los cuidados, ¿no? Porque muchas veces se piensa, pues, esta familia tradicional tiene que ver con cuidar justamente o mantener un buen cuidado de los hijos y de los hijos y de las hijas. Y sobre este tema también me ponía a pensar en un anterior capítulo, hablábamos sobre lo poco valorizado que está el trabajo de cuidado, ¿no? Que se ve reflejado ahora en la cuarentena, por ejemplo, donde algunos hombres se dan cuenta de lo difícil que es cocinar, limpiar, cuidar a los hijos en la casa, etcétera. Y me pongo a pensar también ahí hasta dónde el Estado o, por ejemplo, las empresas, el mundo laboral, ha ayudado a que se concilien o que se mejoren estas relaciones entre padres y el cuidado de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Hay una serie de limitaciones en licencias de paternidad, etcétera. Bueno, el tema de la pandemia justamente nos pone en ese horizonte. Primero, lo importante que es el trabajo, los ingresos para las familias en América Latina. Segundo, lo importante que es el tema de la corresponsabilidad en el cuidado. Es decir, las familias suelen poder cuidar porque, por ejemplo, los niños y niñas van a la escuela. También la red familiar, como veíamos, es importante. Las abuelas son extraordinariamente importantes, los abuelos en América Latina en este sentido, ¿no? Entonces, claro, tal como tú dices, y es algo que se viene reflexionando desde hace mucho tiempo en el feminismo, primero la valorización que
que ha tenido el cuidado, que no ha sido considerado, por ejemplo, trabajo. O sea, la economía feminista ha relevado eso desde hace varios años y ha habido un gran trabajo de parte del feminismo y el movimiento de mujeres de relevar el trabajo doméstico no remunerado justamente como trabajo, por ejemplo, midiendo su aporte a la economía. Entonces, el trabajo al interior del hogar no ha tenido reconocimiento y no ha tenido valorización económica, y parte del tema del machismo, del sexismo e incluso la misoginia ha tenido que ver con darle mayor prestigio a aquel que sale de la casa a trabajar y trae el dinero a la casa, trae el pan a la casa, y darle mucho menor valoración al trabajo reproductivo, al trabajo de cuidado de los hijos, a todo el trabajo doméstico no remunerado, que es un gran trabajo que tiene enorme dedicación, enorme carga doméstica, y donde las mujeres han tenido mucho mayor presencia que los hombres, no solamente porque los hombres estén más que las mujeres en el mercado del trabajo remunerado, que es así en todos los países todavía. Entonces, claro, la contracara es que las mujeres pasan más tiempo en el hogar, sino que, por ejemplo, pensemos que en el emergente porcentaje de familias heterosexuales donde los dos son trabajadores remunerados, o sea, salen a trabajar y traen el pan a la casa, madre y padre, en esas familias todavía los hombres no se acercan a la corresponsabilidad, es decir, todavía realizan mucho menor tiempo de cuidado y de tareas domésticas que las mujeres. En esas familias los padres dicen que participan mucho, pero cuando son medidos, digamos, con las encuestas de uso de tiempo, en la práctica la participación no es 50 y 50, excepto en muy poquitos casos. O sea, sí existen padres igualitarios en términos de género, pero son un muy bajo porcentaje, y eso es algo que hay que trabajar fuertemente con los hombres. Por otro lado, no podemos desconocer que tenemos un gran fenómeno en América Latina, donde todavía en la mitad de la familia el padre hombre es el que sale a trabajar y trae el pan a la casa, y la madre es la que está en casa al cuidado de los hijos y es la principal responsable de todo lo doméstico. Sí, como tú dices, ahí también me haces pensar mucho algo que estaba leyendo al respecto, ¿no? Que incluso en el tema del cuidado en la casa, pues como tú dijiste, ¿no? Las abuelas juegan un rol fundamental en muchas familias latinoamericanas, ¿no? Ellas terminan asumiendo esta labor de cuidado cuando el padre y la madre tienen que salir a trabajar, pues porque en América Latina las realidades económicas implican que los dos tengan que salir a trabajar. Entonces muchas abuelas cuidan a los hijos, o en otro caso se contrata pues a una persona que va a hacer el rol de niñera, y se precariza además ese trabajo. Hay toda una maquinaria también, hay una lógica ahí que no motiva, ¿no? A valorizar ese trabajo de cuidado. Muy de acuerdo, ahí es muy relevante mirar este asunto desde la óptica de la calidad del trabajo y de la precariedad laboral. Sabemos que en América Latina el trabajo de las mujeres es mucho más precarizado que el trabajo de los hombres, lo que no quita que haya precariedad para un porcentaje muy importante de hombres, ¿no? Pensemos en todas las familias pobres, por ejemplo. Pero comparando el trabajo de hombres y mujeres, ellas acceden a los trabajos más precarizados. Y también el trabajo pagado doméstico, digamos, que es para una élite. O sea, en Chile solo el 15% de las familias tienen apoyo doméstico pagado. Igualmente, para que la mujer de la casa pueda salir a trabajar, viva con un hombre o no, contrata usualmente a otra mujer, y muchas veces en condiciones de alta precariedad. Todavía en algunos países es un trabajo que tiene todavía condiciones muy cercanas a la esclavitud, por ejemplo, por sus horarios, ¿no? Sin límite de horario, con altas restricciones para las vacaciones, muy mal pagado, suele tener el estatus más bajo dentro de los códigos laborales, y eso afecta a muchas mujeres y a muchas familias de América Latina. Otro asunto, tú mencionabas el tema de balance trabajo-familia, es cómo avanzamos en América Latina en tener mejores políticas y mejores legislaciones para que los trabajos no solo sean de mejor calidad, sino que permitan resolver de mejor manera el enorme dilema que existe entre el trabajo y la familia, entre salir a trabajar remuneradamente y cuidar en casa. Dilema que estamos viviendo un gran porcentaje de la población a propósito de la pandemia, o porque estamos en casa teletrabajando, o porque no tenemos trabajo y estamos en casa, o porque estábamos obligados a salir a trabajar, digamos, queriendo quedarnos en casa. O sea, son muchas las tensiones porque no están funcionando las escuelas, y eso trae mucha carga de trabajo doméstico y muchas tensiones. Se ha hecho más patente que nunca la tensión entre cuidar y trabajar, debido a que
que ha desaparecido la posibilidad de asistir a la escuela. Entonces necesitamos avanzar en legislaciones que ayuden al balance de trabajo-familia, y este tipo de legislaciones van en la línea de postnatales masculinos largos, permisos para atender necesidades de los hijos, los fueros, o sea, tienen mucho que ver con la protección de estas acciones de cuidado que usualmente madres y padres hacen. Por ejemplo, el informe que ustedes elaboraron en el 2017 sobre el estado de la paternidad desde M con otras organizaciones como Promundo en América Latina, mencionaba, ¿no?, que solamente Brasil y Venezuela son los únicos países que ofrecen más de 10 días remunerados de licencia postnatal, ¿no? Entonces, si desde ahí, desde el parto de un hijo o una hija, no tenemos una legislación que promueve justamente el cuidado de los padres, de su involucramiento en la crianza de sus hijos e hijas, pues estas políticas no funcionan, ¿no? Así es. Bueno, en los postnatales lo primero que hay que mirar es la importancia del postnatal para las madres, ¿no? Entonces se habla de un piso de la maternidad, y el diagnóstico general es que en América Latina los postnatales para la madre no son lo suficientemente largos como se necesita para cuidar el tema del desarrollo de los hijos e hijas y el tema de la lactancia. En el caso del postnatal para los padres, usual va entre 0 y 14 días, ese más o menos, con algunas excepciones. Una de las excepciones es en Brasil para una red de empresas asociada a una red que se llama Empresa Cidadá, donde si el papá participa en un taller, es interesante porque está asociado a la participación en un taller, puede tener un postnatal más largo, ¿no? Creo que son 20 días. En el caso de Chile, teníamos ya un postnatal de 5 días posparto, pero fíjate, es solo para padres con contrato de trabajo, es un porcentaje pequeño de los padres. Y luego se estableció que en esta extensión del postnatal para las madres, las últimas semanas podría la madre transferírselo al padre. Es en un formato que se llama de licencia parental, pero la evidencia comparada muestra que los países que tienen licencia parental, ese periodo lo toman casi exclusivamente las madres. Entonces, y bueno, nosotros lo comentamos en su momento, y las estadísticas después mostraron tal cual, digamos, o sea, solamente un 0,3% de los casos es el padre que lo toma. Esos son como 21 casos al mes, digamos. Entonces, eso no es una política de paternidad ni para promover la corresponsabilidad. Eso tiene que ver con que la madre tiene que renunciar a una parte de su periodo, y además le consigue con el periodo de la lactancia. Es absurdo, las madres no lo van a hacer. Buenos sistemas de postnatal son sistemas donde hay un periodo exclusivo para el padre. Solo lo puede tomar él, no él lo puede transferir a la madre, y bueno, si no lo toma se pierde simplemente. Los países que han instalado ese sistema han pasado de tener un 2% de los papás tomando la licencia parental hasta en pocos años llegar en algunos casos incluso al 80% de los padres tomando postnatales de varias semanas. Esto principalmente en países nórdicos y algunos países europeos, Portugal, Alemania, etcétera. Entonces, en la medida que los países en América Latina van creciendo, deberíamos ir avanzando hacia allá, y la verdad que la experiencia muestra que los postnatales masculinos largos son una llave maestra para avanzar hacia la corresponsabilidad. Por varias razones. Una es porque los padres ahí entienden lo que significa cuidar a los hijos a tiempo completo, digamos. Pero lo otro es un gran mensaje que le da el sistema jurídico y la sociedad y las políticas, de que ellos son cuidadores relevantes, son cuidadores importantes, y es importante para los hijos e hijas que los padres se involucren desde el primer momento y estén involucrados al 100% en el desarrollo y en la estimulación de sus hijos e hijas. Que muchas veces los gestores públicos o los que diseñan las políticas mencionan: necesitamos estadísticas, necesitamos cifras, resultados para ver si esto va a funcionar o no. Y bueno, ahí están, ¿no? Hay muchos ejemplos, muchos casos para tomar y para pues avanzar, ¿no? Además está científicamente también comprobado que la crianza desde el padre tiene un impacto positivo en general, ¿no? En el bienestar del niño, en su desarrollo emocional, pero también en la educación, etcétera, ¿no? Claro, eso es bien, bien importante lo que comenta. Hoy día hay mucha evidencia que muestra que cuando los papás
los hombres están más involucrados en el cuidado y la crianza, incluso si no viven con los hijos, incluso si son los padrastros, no los padres biológicos, eso tiene un impacto en el desarrollo de hijo e hija, probablemente porque cuentan con un cuidador más de calidad, pero ahí queda todavía mucho por avanzar, por lo que decíamos de que cuando la madre no está, muchas veces la que entra con mayor fuerza a la escena del cuidado es la abuela. Y claro, los padres también por su lado dicen, encontramos enormes limitaciones, tengo que trabajar, tengo que traer el pan a la casa, etcétera. Los sistemas jurídicos tampoco ayudan mucho a la hora de las separaciones, porque la tradición y los sistemas jurídicos lo que hacen es entregar usualmente la tuición a las madres una vez que hay una separación. Claro, eso tenía sentido cuando la mayoría de las familias estaban organizadas de esa manera. El padre trae el pan a la casa y la madre está al cuidado de muchos hijos. Hoy día el control reproductivo que hay es enorme, muchas familias tienen pocos hijos y si ambos trabajan, bueno, ahí hay condiciones para pensar sin problema en una tuición compartida. No porque sea un derecho de los padres, sino que porque lo que vamos a ir avanzando es que eso sea pensado como un derecho de los hijos. Nuestros sistemas jurídicos operan lo que se llama la regla preferente de la madre. Los padres ahí están castigados, pero también han tenido tradicionalmente el privilegio de ausentarse. También tenemos otros grandes problemas con la paternidad en América Latina, el bajo pago de pensiones alimenticias o los padres que después de una separación toman distancia y no se hacen responsables ni de lo material ni del cuidado de los hijos. Tenemos que cambiar, en mi opinión, esta noción de que un padre separado o no residente que no vive con los hijos, lo que debería tener son visitas. La campaña de los colegas brasileros ahí de Papay que han dicho, pai now es visita, el padre no es una visita, digamos. Pero bueno, en muchos sistemas jurídicos lo que ocurre es que los padres separados lo que tienen son visitas, entonces ven fin de semana por medio de los hijos, todos los miércoles, a los que más participan los llevan a la escuela todos los días, pero la verdad eso es muy poco, más todavía pensando en esas parejas de hombre y mujer donde tanto la madre como el padre son trabajadores. Ahí se podría pensar perfectamente en un modelo de tuición compartida como el automático y que las parejas que quieran acordar otro formato lo puedan hacer. Entonces queda mucho camino por recorrer en estas materias. Por un lado, el sistema con las leyes que tenemos actualmente pues refuerza estos prejuicios, ¿no?, que se tienen de priorizar el cuidado con las madres, pero al mismo tiempo pues también hay casos evidentes en América Latina de violencia familiar y que justamente producen divorcios o producen separaciones dentro de las familias. Entonces ahí también uno estaría de acuerdo tal vez con esa legislación, pero por otro lado lo que se tiene que ver es justamente proteger a los hijos y a las hijas y tratar de justamente fortalecer su bienestar desde la crianza de ambas, padre y madre. Y ahí el tema de cómo iniciar ese camino, ¿no? Ustedes en EME han realizado algunos talleres ya sobre paternidades, siendo con padres tal vez, con hombres que están en perspectiva de asumir una paternidad en el futuro. ¿Cómo se puede abordar estos temas a nivel familiar, a nivel cotidiano, digamos? ¿Cómo, por ejemplo, hablar con tu propio padre tal vez sobre este tema, ¿no? Bueno, para ir avanzando en cambios en los temas de paternidad, aparte de los cambios culturales, por ejemplo, el movimiento feminista está trayendo enormes cambios en las relaciones de género, necesitamos cambios en las políticas, o sea, eso es muy claro, y también necesitamos programas para trabajar con las familias y con los hombres. La mayoría de los servicios que tienen que ver con familia en América Latina trabajan principalmente con la madre. Hay un enorme desafío de cómo del sector salud, desde la escuela, se aborda también el trabajo con los padres. De hecho, muchos padres están interesados en involucrarse más en el cuidado de sus hijos, pero no reciben mensajes, no hay campañas para ellos, no hay materiales. Ese es el diagnóstico general. Ahora, tenemos un movimiento en los últimos años importante, diría yo, en América Latina, ONGs, con el apoyo de algunas agencias y financistas en distintos países que están desarrollando programas y proyectos para abordar el tema de la paternidad. En el caso nuestro, nosotros hemos trabajado en alianza con otras ONG. Mi ONG se llama EME, está basada en Chile. Hemos trabajado con Promundo, que tiene sede hoy día en Estados Unidos y en Brasil, y con puntos de encuentro en Nicaragua. Desarrollamos un programa de paternidad que se llama Programa P, que son un paquete de sesiones para trabajar en talleres con los padres hombres. Y este programa P ya se ha desarrollado en varios países, y lo que busca es justamente promover que haya espacios de conversación donde los padres puedan conversar de la historia de su paternidad, de su experiencia actual de la paternidad, de los desafíos y
dilemas que van encontrando en el camino de la paternidad y que puedan compartir experiencia con otros padres que están pasando por la misma situación. Entonces, piensa que las mujeres tradicionalmente, cuando hay un embarazo, viene un hijo, una hija, conversan mucho sobre temas entre ellas, intercambian mucho conocimiento, información sobre temas de maternidad. Los hombres no ha sido así, y es importante que los hombres se interesen más, se abran más a conversar con otros hombres, también con las mujeres, también con sus parejas, y en ese sentido ofrecer espacios como los talleres son muy importantes. También hay otras iniciativas importantes como las que se han hecho desde el sector salud en países como Brasil, Chile o Nicaragua, para promover que los padres participen más en las prestaciones de salud, por ejemplo, controles prenatales, en el parto, en los controles de salud, en las visitas domiciliarias, y se han hecho materiales y entrenado al personal de salud para estos temas de paternidad activa, es decir, para visibilizar al padre, darle mensajes a él, porque si no, en muchos lugares ni siquiera lo hacen pasar a la hora de la entrevista o de la prestación, a pesar de que está ahí, o si lo hacen pasar, le hablan principalmente a la madre, le dan todas las indicaciones a ella. Es muy importante también que el personal de salud pueda darle mensajes e indicaciones de cuidado a los padres y no solamente que le diga, bueno, y usted juegue, ¿no? En el sector educación lo mismo, o sea, los jardines infantiles son una gran ventana para trabajar con los padres hombres, para hacer talleres, para hacer charlas, para celebrar el Día del Padre, para llegar con mensajes de cuidado. Por ejemplo, yo pienso que en América Latina tenemos un gran desafío que es involucrar a los padres hombres en la estimulación de los hijos. Por ejemplo, que padres pasen a contar cuentos o a leer cuentos a diario a los hijos. Si lográramos eso en toda América Latina, tendríamos un enorme impacto en el desarrollo de los hijos e hijas al comienzo de la vida. Son estrategias sin duda interesantes y que creo que deberían difundirse, ¿no? Y si ya les están aplicando, tal vez hacer réplicas o conocer más de estos resultados. Me ponía a pensar, tú en tu calidad también de psicólogo, Francisco, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, muchas veces uno trata de analizar también por qué un padre fue de determinada manera, tal vez hubo violencia en la casa, pero uno también encuentra en la historia familiar, pues, que el contexto en el cual vivieron los padres o las anteriores generaciones fueron condiciones en donde efectivamente hubo también mucha violencia, ¿no? Se rompen estos ciclos en donde las paternidades se vuelven o se repiten en esta violencia, en esa toxicidad. Bueno, muy interesante la pregunta. Bueno, yo creo que en el trabajo con masculinidad y el trabajo con los padres es importante que podamos distinguir tipos de masculinidad. O sea, no es lo mismo lo que podemos trabajar y cómo debería ser una intervención con un padre que tiene una masculinidad tóxica, una masculinidad hegemónica o un padre que es violento, que requiere un tipo de abordaje, una intervención mucho más directiva, a un padre que hace tareas domésticas y que está muy interesado en aprender y en crecer en su paternidad. En el caso de los hombres que ejercen violencia, que han ejercido violencia contra sus parejas o contra sus hijos, también hacen falta servicios, o sea, servicios de consejería, de sesiones individuales, de sesiones grupales. Vamos a avanzar en servicios en donde los padres puedan acudir, puedan conversar. Hay algunos padres interesados en hacer cambios y terminar con la violencia. Obviamente que hay otros que tienen un discurso que promueve la violencia y con eso va a ser mucho más difícil trabajar, y ahí entonces servicios que tienen que ver más bien con la protección de las víctimas y la persecución penal va a ser la única respuesta posible. Pero no podemos pensar que todos los hombres son así. Esos son un porcentaje pequeño de hombres, lo que pasa es que tienen enorme implicancia y hacen mucho daño en la vida de las mujeres y de los niños. Por eso es interesante el programa P o el programa H que hemos hecho para trabajar con jóvenes ahí también, que nació por colegas de Brasil y de México, que son programas que están orientados a la población general de hombres jóvenes, no solo a aquellos que tienen problemas con la violencia. La escuela es otro espacio donde deberíamos llegar con mensajes de este tipo, ¿no? De poder tener una educación no sexista, problematizar y cuestionar el machismo, cuestionar el sexismo, la homofobia, la misoginia. O sea, hay mucho trabajo ahí por hacer y se hace muy poco. Una de las labores también para las nuevas generaciones, ¿no? Justamente como tú dices, ya sea para los que van a ser padres próximamente, empezar a hablar de estos temas, informarse, involucrarse desde el
inicio, algo que estaba pensando también es qué rol cumplen ahí las madres, ¿no? Porque tú también decías que muchos padres a veces quieren o tienen una intención de hacer, de involucrarse, pero le dicen ya, bueno, pero tú tienes que hacer esto, nada más. Otros lo miran mal, o los amigos lo miran mal, si es que ven que el padre ya se está involucrando. Sí, efectivamente, en los países nórdicos, por ejemplo, se ha reflexionado mucho sobre el rol de la madre en términos de facilitar la paternidad del padre. Entonces, es cierto, o sea, así lo dice distintos estudios, que la madre tiene un rol importante en darle espacio al padre. Lo complicado de eso es que podría pensarse que la estamos responsabilizando a ella o culpabilizando a ella, ¿no? Entonces, hay que trabajar con ella, pero también tenemos que trabajar con los padres en términos de que ellos tomen conciencia de la importancia de su presencia en el cuidado de la crianza, que tengan un proyecto mucho más claro de paternidad, que aprendan a disfrutar la paternidad, que aprendan a involucrarse desde muy temprano, incluso desde el embarazo, porque algunos esperan a que los hijos estén grandes para empezar como a dialogar con ellos, que se involucren en todas las tareas, las de cuidado, las de crianza y también en las tareas domésticas, que tengan voluntad y convencimiento para participar en la paternidad. Hay algunos hombres que tienen la película muy clara en ese sentido, tienen su proyecto muy claro, su rol muy claro y hacen mucho por dejar huella en la vida de sus hijos. Pero hay otros que si les diéramos un empujoncito, si recibieran más mensajes de parte de las campañas, si participaran en algún taller, si escucharan más programas de radio como este, digamos, se animarían a participar mucho más. Entonces, estos cambios culturales son muy lentos y necesitamos ir avanzando en esa línea. Creo que necesitamos seguir impulsando, ¿no? Estas acciones que ya se vienen tomando tal vez desde grupos reducidos y tratar de generalizarlos. Ha sido un gusto, Francisco, hablar contigo. No sé, te quería pedir tal vez tuvieras algunas palabras, una especie de mensaje por el Día del Padre. Tal vez muchos padres o futuros padres nos escuchen ahora. Gracias, Diego. Mira, lo primero que diría es invitarlos a mirar los materiales que existen en la web. Por ejemplo, en el sitio web campañapaternidad.org encuentran harto material, padres sobre paternidad, etcétera. En nuestro sitio de m.cl, encuentran mucho material. Estamos en las redes sociales, pueden seguir ahí la campaña de paternidad, Mencare. Van a encontrar harto material dirigido a los padres. Y ahora que estamos en el contexto del Día del Padre, estamos en contexto de pandemia, lo primero que diría es puedan por un momento intentar dejar de lado el estrés y las preocupaciones que tienen que ver con lo económico, con la salud, con el trabajo y no olvidar que sus hijos están ahí y que es un momento único para poder vincularse más con ellos, especialmente para aquellos padres que están en casa. Entonces que no dejen pasar esa oportunidad y que aprovechen de tener una presencia de mayor calidad con los hijos, con contacto físico, mirándolo a los ojos. Ese sería uno de mis mensajes. Y lo otro para los padres que están interesados en aprender, sobre todo que puedan trabajar sobre su paternidad, construyendo un proyecto de ser padre y construyendo una voluntad, una claridad de que es clave para los hijos que el padre esté involucrado y bueno, no se necesita estar todo el día en casa tampoco, ¿no? O sea, aquí lo más importante, eso dicen los estudios, es que la presencia del padre sea de calidad y hay padres que trabajan un montón, en la realidad de muchos padres de América Latina, pero los espacios que tienen al final del día, temprano en la mañana, los fines de semana, los días libres, las vacaciones, lo dan todo, digamos, mojan la camiseta, lo dejan todo en la cancha para dejar huella en la vida de sus hijos, para construir vínculo con ellos, para estar atento a las necesidades de sus hijos. Y si uno logra pasar la barrera del estrés, las preocupaciones y disfrutar esa experiencia, yo creo que ya pasó como a otro nivel. Ese es como la paternidad a nivel Jedi. Es un super padre ahí. Sí, muy bueno el mensaje, Francisco. Muchas gracias nuevamente por compartir las reflexiones y el trabajo que realizan desde M. Mandamos muchos saludos a los colegas de M y bueno. Diego, te felicito por el programa, realmente un honor para mí participar, me alegro harto que me hayas invitado y también escuché con mucha atención ahí el podcast. Muchas gracias, Francisco. Hasta luego. Gracias a ti, hasta pronto. Espero que este capítulo les haya gustado y que puedan seguirnos en Spotify, Instagram y Facebook. No se olviden de compartir y así seremos más en esta comunidad virtual. Que tengan un feliz Día del Padre y hasta el próximo capítulo.